Hola, los saludo a todos, estimados estudiantes, en este día martes 22 de septiembre, en el que comienza la primavera. Hoy es el equinoccio y espero que la energía positiva que trae la primavera sea buena para todos ustedes. Con esta presentación vamos a comenzar el módulo uno, que trata acerca de la estructura cortical del margen andino. Y particularmente en esta presentación voy a tratar sobre la anatomía tridimensional del orógeno andino, sobre modelos de la estructura cortical que han sido planteados, los estilos de deformación superficial que se asocian a estos modelos y las variaciones de primer orden de la deformación superficial a lo largo de los Andes. Y en las próximas presentaciones, las próximas dos presentaciones están asociadas a este módulo, haré un análisis más detallado de la estructura cortical por cada segmento, de manera que les sea útil para el trabajo que ustedes tienen que hacer en la parte práctica. Comenzamos entonces con esta visión que ya conocen de las presentaciones anteriores acerca del margen andino, un mapa de la topografía y de la batimetría a lo largo, o sea, de toda Sudamérica y de las placas oceánicas que lo circundan, donde destaca claramente la topografía elevada del margen andino. Vamos a hacer una sección vertical más o menos a la latitud de 20 grados sur, en el límite sur del altiplano que vemos acá. Esta es una visión, es un corte vertical, ¿no es cierto?, esquemático de la estructura interna de la zona de subducción tipo andina, lo que vamos a llamar la anatomía interna, es decir, la construcción más bien, o la interrelación entre cuerpos de distinta geometría para formar entonces esta anatomía cortical con una visión 3D de la topografía del altiplano, ¿cierto? El arco magmático, pero bueno, hay algunos elementos aquí importantes, elementos geométricos que quiero destacar de manera que nos sirvan para el resto de la presentación. Y estos refieren, digamos, a conceptos que deberían ser absolutamente claros para todos ustedes, estudiantes de quinto año de geología. ¿No es cierto? Estamos hablando del manto astenosférico, el manto litosférico y la corteza. Y lo que destaca entonces esta imagen es que ambas placas, la placa oceánica subductada y la placa continental, contienen estos elementos, pero que claramente las características de ellos son muy distintas. El manto astenosférico probablemente sea muy similar por debajo de ambas placas, pero el manto litosférico de la placa oceánica está regulado en realidad el espesor del manto litosférico más bien por la edad de la placa. Mientras más vieja es la placa, más grueso es el manto litosférico, ¿no es cierto? Y la corteza de la placa oceánica en general es muy delgada, del orden de 7 kilómetros de espesor en un promedio global que no tiene muchas variaciones, pero la zona donde realmente varía es asociado justamente a las dorsales oceánicas, como explicaba en la clase anterior. Las dorsales oceánicas tienen una topografía elevada en realidad como respuesta más bien a la presencia de una raíz cortical por debajo, ¿no? Hay mucho material cortical aquí acumulado, producto del volcanismo que en los hotspots principalmente que da origen a esto y se generan estas anomalías. Pero eso sería en general una placa oceánica es bastante homogénea y su estructura depende esencialmente de la edad de la misma. No así la placa continental, que tiene mucha mayor variabilidad, sobre todo en un margen convergente como el margen andino, donde se construye una cordillera, ¿no es cierto? Y vemos que el manto litosférico tiene variaciones en su espesor que no tienen que ver con la edad, tienen más que ver con la cercanía o no a la zona de subducción y sobre todo la cercanía a el sector más deformado, ¿no es cierto?, que es el que acumula el mayor espesor de la corteza. La corteza, por su parte, es mucho más gruesa que en el caso de una litósfera oceánica. En general, el promedio en el mundo es de 35 kilómetros. Y en sectores de cordilleras como la cordillera andina, ese espesor puede ser doblado y llegar hasta 70, 80 kilómetros, como vamos a ver ahora. Además, internamente, la estructura cortical es mucho más compleja que en el caso de una corteza oceánica, y podemos ver aquí esquemáticamente varios cuerpos de coloraciones distintas en las tonalidades de café que están dibujados acá, ¿no es cierto?, simplemente para reflejar que hay una estructura cortical compleja que se asocia con procesos tectónicos que permitieron construir justamente esta cordillera.
Y de eso es lo que esencialmente va a tratar el módulo uno, de la relación entre esta estructura cortical interna y el cómo se llega a construir, cómo llegamos a amalgamar estos distintos cuerpos durante la historia geológica del margen andino para conformar la cordillera. Por cierto que en el módulo uno entonces lo que vamos a ver es más bien la foto actual de la estructura cortical y tratar de entender el mecanismo que forma la cordillera, pero durante el módulo 2 y 3 vamos a ahondar en la historia geológica que permitió finalmente la construcción de la cordillera como la conocemos hoy. Esa es la idea básica de este curso, de hecho, tratar de relacionar la estructura cortical actual de los Andes con la variabilidad norte-sur, ¿no es cierto?, que ella manifiesta y representa en términos de variabilidad de los procesos geodinámicos y tectónicos que hay por detrás, pero también entendiendo esta estructura actual como una foto instantánea, ¿no es cierto?, de un proceso evolutivo que lleva más de 1.000 millones de años desarrollándose, ¿no es cierto?, y que culmina con esta estructura. Bueno, retengan entonces estos conceptos, digamos, de corteza, eh, manto litosférico, manto astenosférico, porque lo que nos interesa en realidad, sobre todo ahora, es poder destacar algunas discontinuidades mayores, ¿no es cierto?, algunas geometrías de elementos que constituyen esta anatomía en una zona de subducción que son importantes. Por ejemplo, el slab, ¿no?, que es la losa subductada o la placa subductada. En inglés se llama slab y vamos a ocupar el término inglés porque es más rápido, digamos, más directo. ¿Ya? Cuando hable de slab voy a estar hablando siempre de la placa oceánica subductada y vamos a tomar, digamos, en realidad la geometría del slab como la geometría de la parte superior, digamos, la superficie superior de la placa subductada. Eh, Hacia el continente tenemos una discontinuidad muy importante que justamente marca la base de la placa continental, ¿no es cierto?, que es el límite litósfera-astenósfera, o en inglés el Lithosphere-Asthenosphere Boundary, o LAV, en las siglas, digamos, en inglés. Este es un límite eminentemente termal entre el manto litosférico y el manto astenosférico, ¿ya? Eh, Generalmente se asocia o se asume, ¿no es cierto?, que el LAV, la geometría del LAV responde en realidad a la geometría que tiene la isoterma de 1300 grados Celsius. Por sobre esa temperatura, el material que conforma el manto astenosférico se comporta de manera viscosa y fluida, y por debajo de esa temperatura, hacia superficie, ¿no es cierto?, la temperatura es del orden de 20 grados Celsius, ¿no es cierto?, esa disminución muy importante de la temperatura en la litósfera hace que el manto litosférico entonces por debajo de esa temperatura sea un manto más rígido, sea un material rígido, ¿no es cierto?, y se comporta realmente como una placa tectónica rígida. Entonces es un límite muy importante dado por la temperatura que regula el comportamiento principalmente del manto. Luego el otro límite que es fundamental acá entender y comprender y tener claro, digamos, su concepto es el del moho, ¿ya? O también, en realidad, el nombre original es la discontinuidad de Mohorovich. Mohorovich fue un sismólogo, creo que era checo, que murió hace más de 100 años atrás, perdón, nació hace más de 100 años atrás. Se conmemoró, de hecho, digamos, el lanzamiento de Mohorovich el año 2015, creo que fue, o 2014. Es decir, digamos, sus teorías tienen un montón de tiempo y lo importante, ¿no es cierto?, es que él descubrió que las ondas sísmicas cambian notablemente su velocidad, ¿no es cierto?, al pasar por una discontinuidad que luego fue bautizada como el moho, y que es un límite eminentemente composicional entre un manto litosférico constituido principalmente por olivino y una corteza continental en este caso que está constituida principalmente por minerales minerales como el cuarzo, la plagioclasa, que no se encuentran en el manto y que tienen propiedades sísmicas muy distintas a las del manto, y es por ello entonces que se produce este contraste en las propiedades sísmicas de la corteza y el manto, que puede ser vista entonces con instrumentos sismográficos en superficie, ¿ya?
Hoy por hoy se conoce bastante bien la geometría del Moho en todas partes del planeta, y particularmente en el caso andino se han hecho un montón de ejercicios geofísicos como para poderlo determinar de buena manera, como vamos a ver también a continuación. Y por último, existe otra discontinuidad que se llama la discontinuidad de Conrad, que fue otro sismólogo, ya más adentrado al siglo XX, sus descubrimientos, y que reconocía entonces que había al interior de la corteza generalmente se puede también identificar una discontinuidad sísmica importante entre la corteza superior y la corteza inferior. Y este es un límite eminentemente estructural entre ambos tipos de corteza. Si bien el hecho de que sea una discontinuidad sísmica implica que hay una variabilidad también en la composición probablemente, que la corteza superior es más bien mucho más rica en cuarzo de lo que es la corteza inferior. Siempre se ha asumido, digamos, que el límite de Conrad es una discontinuidad estructural, es una falla probablemente, ¿no es cierto?, que separa estos dos tipos de corteza y que desacopla en realidad la corteza superior de qué es lo que pasa con la corteza inferior, ¿ya? También esta discontinuidad de Conrad se ha llamado Intracrustal Discontinuity o ICD. En realidad es el nombre que nosotros le pusimos, nosotros me refiero yo con mis coautores, cuando desarrollamos un modelo que les voy a mostrar a continuación también para nombrar esta discontinuidad de manera más adecuada, ¿ya? Discontinuidad intracortical, entonces, o ICD. Ok, retengan entonces estas cuatro discontinuidades, ¿ya? Que son en realidad, si uno conoce bien estas cuatro discontinuidades, conoce la geometría tridimensional de estas cuatro discontinuidades, puede describir de muy buena manera la anatomía interna de una zona de subducción, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos conocer acerca de esta geometría? ¿Cómo nos acercamos al conocimiento de estas geometrías? Y aquí es donde la geofísica es muy fundamental y muy importante para poder proveernos de información valiosa. Y les voy a, digamos, comentar solamente acerca de un modelo geofísico 3D integrado al margen andino que desarrollé yo y publiqué con coautores el año 2006 como parte en realidad de mi tesis doctoral. Esto fue el resultado más importante de mi tesis doctoral que hice en Alemania. Y después con Andrés Echaurren hicimos un modelo actualizado de o una actualización de este modelo que publicamos el año 2012. Andrés Chaurren es un geólogo de la Universidad de Concepción, fue mi primer alumno memorista y con él publicamos este paper que actualizó entonces el modelo del año 2006. Nuestro modelo lo desarrollamos en esta gran área, ¿cierto? Esta es una de las razones por las cuales yo hago el curso de geología andina, porque justamente tengo un conocimiento y un interés particular, ¿no es cierto?, por la estructura de los Andes a gran escala, a la escala de todos los Andes centrales y los Andes del sur, en este caso particular de este modelo, es entre los 5 grados sur, el límite entre Perú y Bolivia, Perú y Ecuador, perdón, y los 45 grados sur, un poquito al norte entonces del punto triple, donde subducta el Ridge de Chile. Y también abarca parte de la placa de Nazca, una parte importante de la placa de Nazca, este modelo. No voy a entrar en detalle de cómo construimos el modelo, simplemente les voy a dar algunos datos. Este modelo integra datos gravimétricos, sísmicos y flujo calórico. En realidad, la gran parte o la gran mayoría de los datos que existen y que estaban disponibles hasta el año 2012, 2011 en realidad, porque lo publicamos a principios del 2012, la gran mayoría de los datos geofísicos que existían en el margen andino fueron integrados dentro de este modelo como para poder generar una descripción de la geometría 3D, ¿no es cierto?, de varias de las discontinuidades o las cuatro discontinuidades que ya les mencioné. Es un modelo que representa la distribución de masas a escala continental, es un modelo, en realidad un modelo de densidades. Está construido en base a distintos cuerpos, ¿no es cierto?, con distintas geometrías, a partir de la anatomía, entonces nos muestran estos datos geofísicos, pero se le asocia un valor de densidad de masa a esos cuerpos, y esto genera un campo gravimétrico que es el que se compara con el campo gravimétrico observado, principalmente por satélite, en la última versión del modelo. ¿Ya? Entonces es un modelo que representa esta distribución de masa a escala continental y que permite un análisis de la estructura, de la composición y de la temperatura al interior de la corteza andina principalmente. Para eso fue generado este modelo, para poder analizar en realidad a esta escala variaciones importantes
asociada a la segmentación andina es la estructura cortical, su composición y la variabilidad de la temperatura también, que es de hecho lo último que estamos haciendo ahora, después de varios años ya de publicar el modelo. Estamos siendo capaces de generar un modelo de temperatura en 3D que es muy útil para poder comprender en realidad la variabilidad de este parámetro y cómo afecta a la estructura cortical principalmente. ¿Mm? Como les digo, no voy a entrar en detalles de cómo se construyó el modelo. En años anteriores sí lo he hecho, pero creo que ahora no vale la pena, la verdad, pensándolo bien. Es decir, ahora que tengo que hacer un video, no me queda otra que pensar mejor las cosas antes de decirlas y creo que no vale la pena entonces hablar sobre los detalles técnicos de cómo construimos el modelo. Simplemente les presento entonces el resultado final del modelo, que son estos mapas que están acá. Mapas entonces que representan la geometría justamente del slab subductado, ¿no? La geometría de la placa oceánica subductada, como vemos acá, ¿cierto? La geometría de esta superficie está representada acá. A su vez también la geometría del LAV, del límite litósfera-astenósfera o el espesor litosférico, ¿no es cierto? También la geometría del MO o el espesor cortical y la geometría de la discontinuidad intracortical, ¿ya? Cada uno de estos mapas entonces lo que muestra es la profundidad desde el nivel del mar hasta esa discontinuidad. Y está con distintos colores de manera de poderlas diferenciar entre sí. Me interesa que ustedes se queden con una idea de primer orden, en realidad, de cómo varían estas geometrías a lo largo del margen andino, cómo varía la anatomía interna del margen andino, con énfasis sobre todo en la geometría del moho, ¿ya? En el espesor cortical, en definitiva. Pero bueno, vean, por ejemplo, podemos hacer una descripción, ¿no es cierto? Aquí vemos que la placa oceánica subductada, los colores van desde azul a 0 kilómetros, en realidad es más bien en la fosa, ¿no es cierto?, hasta 400 kilómetros de profundidad. ¿Ya? Vemos entonces cómo van cambiando esos colores y haciéndose cada vez más de muy azules a muy rojos. Eso implica que se va profundizando la placa oceánica, obviamente, que es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Parte en la fosa y se va profundizando. Y hay algunos sectores donde se mantienen en los colores en torno a 150 kilómetros, 125, 150 kilómetros, que nos muestran justamente sectores donde la placa tiene una geometría plana. Estas son las típicas zonas de flat slab que seguramente muchos han escuchado, ¿ya? A diferencia de otras zonas donde la subducción es con un ángulo normal, como acá en esta misma zona a los 20 grados sur, ¿no es cierto?, donde el ángulo se mantiene relativamente fijo hasta gran profundidad. Acá estas son zonas de subducción plana en Argentina y en Perú. La geometría del límite litósfera-astenósfera o el espesor litosférico muestra unas características bien interesantes también, con zonas muy muy delgadas, ¿no?, similares a lo que estamos viendo acá. Zonas donde el límite litósfera-astenósfera está prácticamente pegado a la corteza continental, ¿no? Coincide entonces esta zona con el altiplano y la puna, como vemos, y también con el eje del arco magmático a lo largo de los Andes del sur, ¿ya? Lo que sería la cordillera patagónica y cordillera principal, perdón, y cordillera patagónica, ¿ya? Entre medio de los dos, en la zona donde hay flat slab, lo que vemos es una litósfera mucho más gruesa, y esto tiene que ver con el hecho de que el flat slab enfría la litósfera y hace entonces que sea bastante más grueso de lo que veíamos hacia el norte y hacia el sur. Ya hay sectores de litósfera gruesa también se ven por detrás del flat slab en Perú y ya metidos en Brasil directamente. Como les decía, a mí lo que me interesa más es que apreciemos la geometría del el moho, y vemos acá, ¿no es cierto?, que hay una zona de gran raíz cortical, una zona con mucho espesor cortical del orden de 75, 80 kilómetros de espesor de corteza, que justo subyace a lo que sería el altiplano y la puna, ¿ya? Principalmente el altiplano en realidad, y esta parte de la puna, pero si bien en la parte central de la puna hay una zona con espesor del orden de 50 kilómetros, y esto es bien interesante porque dentro de toda esta zona, digamos, de gran raíz cortical, asociado entonces a la cordillera, como lo vemos acá, ¿no es cierto? Está la cordillera y está esta raíz cortical, que es esta zona engrosada con respecto a un espesor cortical promedio. Y claro, esta raíz cortical subyace a toda la zona que está más elevada, ¿no es cierto?
Pero acá en la puna hay una zona que tiene menor espesor cortical y eso lo que nos anuncia, ¿no es cierto?, es que esta zona probablemente sufrió una delaminación de la corteza, un concepto que vamos a ver hacia el final del módulo 3, en realidad, para explicar en realidad el porqué de estas geometrías también, ¿ya? Pero al margen de eso, bueno, lo que vemos en un primer orden entonces es que la cordillera coincide con un gran espesor cortical, cuando vamos hacia el sur y la elevación de la cordillera disminuye, también disminuye el espesor cortical. Y esta discontinuidad intracortical, que también es muy importante, ¿no es cierto?, es un resultado bien fundamental de este modelo. Todas las otras tres en realidad están principalmente basadas en datos sismológicos y también de flujo calórico, pero esta discontinuidad intracortical es un resultado eminentemente derivado del modelo gravimétrico y aporta entonces con una comprensión y una imagen importante, interesante acerca de la estructura interna de la corteza. Y vemos entonces que, por ejemplo, todo el sector del altiplano y la puna, vemos que tiene un espesor de corteza superior, ¿no es cierto? Una profundidad, lo que sería la discontinuidad intercortical, mucho mayor que lo que ocurre hacia el sur, ¿ya? Vemos que aquí la corteza superior puede llegar a ser de 30 kilómetros de espesor, ¿no es cierto? La mitad de la corteza es corteza superior. Entonces es bastante gruesa y eso es bien distinto a lo que pasa hacia el sur. Eso es importante porque nos habla acerca de la composición promedio de la corteza, que es mucho más félsica entonces en los Andes centrales que en los Andes del sur. Y hay una gran variabilidad también de este espesor que nos habla acerca de variabilidad en la estructura geológica, que es lo que a nosotros nos va a interesar estudiar. Para hacer una relación más directa también segmento a segmento, lo que hice fue extraer de la última versión del modelo, y en realidad una versión que estábamos preparando para otro tipo de trabajo, digamos, para lo del modelo termal. Pero bueno, lo que hice fue extraer secciones a distintas latitudes del modelo para mostrarles en un perfil en realidad, sobre todo la estructura cortical, que es la que más me interesa, ¿no? Que está acá en azul, que es en realidad la profundidad del moho. También vemos en rojo, en esta zona, la profundidad del límite litósfera-astenósfera, ¿no? Y estos puntos que están acá en realidad son el slab, ¿ya? Que en parte, digamos, coincide con el lab y en parte coincide con el moho, dependiendo de dónde estemos, pero en realidad este es el límite superior de la placa subductada. En verde vemos también la discontinuidad intracortical. Y este perfil es a los 20 grados sur. Lo que hice acá fue extraer en realidad puntos del modelo que están 0,25 grados al norte y al sur de la latitud mencionada, 20 grados sur, ¿ya? Para tener una idea en realidad de cuánto puede variar a escala de 50 kilómetros, 25 kilómetros, 30 kilómetros, ¿no es cierto?, al norte y al sur del perfil. ¿Cuánto puede variar? Por ejemplo, acá en esta zona donde tenemos solamente un punto no varía nada, pero claramente que hay variabilidad lateral, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la geometría del slab, en esta zona, ¿no es cierto?, algo de variabilidad hay de norte a sur, por eso estos tres puntos están separados, pero en otras zonas no varía prácticamente nada. Bueno, lo que vemos, ¿no es cierto?, esto está hasta 100 kilómetros de profundidad, la fosa está acá y hasta acá está el antepaís. Y podemos ver entonces que el espesor de la corteza, como ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, es del orden de 60, 70, 65 kilómetros inclusive en esta zona. La corteza está a su vez prácticamente pegada con la astenósfera, no hay manto litosférico en esta zona, ya ha sido removido, ya sea por delaminación o por procesos de inestabilidad de Rayleigh-Taylor, se llama una inestabilidad viscosa que no vamos a entrar en detalle ahora de cómo se producen, pero van sacando pedazos de la litósfera porque está muy caliente, ¿no es cierto?, producto de todo el proceso magmático y también de deformación que se genera en la cordillera. Pero lo que me interesa mostrar, ¿no es cierto?, es que, claro, tenemos un gran espesor cortical y tenemos una zona muy ancha de espesor cortical, que es la que vemos acá, ¿no es cierto?, que coincide también con esta zona de bajo espesor litosférico, claramente, ¿ya? Y bueno, al margen no voy a hablar mucho acerca de la ISD, porque es todo un tema, digamos, pero lo vamos a dejar ahí nomás, digamos, para que puedan apreciar en realidad cómo es la geometría también de esta discontinuidad intracortical, ¿ya? Ahora si vamos un poco más al sur, al sector de la Puna, esto ya es los 26 grados sur, 600 kilómetros al sur del perfil anterior, metidos en la Puna, vemos que
el espesor cortical, ¿no es cierto? Estamos al sur de esta zona de espesor cortical bajo, así que volvemos a tener un alto espesor cortical del orden de 60 a 65 kilómetros, claro, lo que se ve acá, ¿no es cierto? 60 kilómetros de espesor cortical, también con una estenosfera muy, muy somera. Esto hace que, si esto es una temperatura de 1300 grados, todo este sector sea muy, muy caliente, con un espesor de corteza superior también bastante alto, ¿no es cierto? Hay harta corteza superior acá representada, ¿no es cierto? Pero claro, el espesor es un poco menor, el espesor cortical, y el ancho también es un poquito menor en esta zona comparado con esta, que es donde tenemos el máximo en el ancho de la raíz cortical. Si vamos ahora al sector del flat slab, de la zona de subducción plana en Chile y Argentina, ¿no es cierto? Vemos que la litósfera es mucho más gruesa, claro. Acá apenas se ven unos puntitos que están a 100 kilómetros de profundidad, ¿no es cierto? Es más profunda que 100 kilómetros en todo este sector. Y el espesor de la corteza también se ve distinto a lo que veíamos anteriormente. Se nota mucho más un mínimo puntual, ¿no es cierto? Que está en esta zona del orden de 62 kilómetros, 65 kilómetros de profundidad, pero una zona que es mucho menos ancha que lo que veíamos anteriormente, ¿ya? Y se ve de una forma más bien parabólica comparado con lo que veíamos antes, ¿no es cierto? Con una forma muy particular, plana en esta zona, que está asociado también a lo plano que es la puna, digamos, del altiplano. Ya acá la cordillera es mucho más parada, digamos, más empinada, no lo estamos viendo en la topografía, pero coincide con esta zona que está acá. Si vamos algo más al sur, ahora a los 35 grados sur, lo que más se nota, ¿no es cierto?, es que el espesor cortical disminuyó notablemente, que es lo que vemos también en el mapa, ¿no es cierto? Disminuye el orden de 50 kilómetros de profundidad, una zona con una raíz cortical que es mucho más menos desarrollada, ¿no es cierto?, más delgada, más angosto, toda esa zona, y una litósfera astenósfera, ¿no es cierto?, un lab que hay una diferencia ya entre los dos en este caso, pero es bastante somero también, del orden de 60 kilómetros, como lo vemos acá, y con bastante variabilidad también en la geometría del slab. Y por último, hacia el sur, la corteza es aún más delgada, no tiene un mínimo muy claro tampoco, se mantiene en un espesor del orden de 40 kilómetros, 35-40 kilómetros, ¿cierto? Y hacia acá lo que hace más bien es disminuir cuando entramos hacia el antearco en su espesor y mostrarnos espesores bastante menores del orden de 20 kilómetros, ¿no es cierto?, en esta zona que coincide más bien con el antearco y con lo que sería acá el valle, digamos, que central principalmente, que en este caso está sumergido al este de lo que sería la isla de Chiloé. Si los vemos todos juntos, digamos, estos perfiles, eh, lo que quiero, digamos, lo que me interesa es que tengan una imagen de cómo es la estructura de una zona de subducción, una imagen general acerca de la estructura en una zona de subducción, y que sean capaces, ojalá, bueno, estudiando, digamos, esta presentación y la PowerPoint que voy a dejar disponible, de retener las magnitudes, por ejemplo, del espesor cortical, ¿no? Sabemos, yo me imagino que ustedes saben, que el espesor cortical en una cordillera como los Andes puede llegar a 70 kilómetros, pero no es importante no solo saber eso, sino cómo, en qué zona tiene 70 kilómetros y qué forma tiene la corteza también, ¿ya? Si ven, en general es la misma forma, hay una zona que es más engrosada que las otras están hacia el antearco y hacia el antepaís, ¿no? Y esa es la zona que llamamos, digamos, la zona de la raíz cortical, donde están las mayores elevaciones topográficas también. Por cierto, ya, como podemos notar acá, ¿no es cierto?, la relación que hay entre la raíz cortical y la topografía, que aquí la topografía en realidad está iluminando más bien el relieve, o lo ocupé, digamos, como para poder iluminar esta imagen y mencionar entonces dónde está la topografía, pero claramente el altiplano y la puna, ¿no es cierto?, y las cordilleras frontales hacia el sur coinciden con la zona de mayor espesor cortical, como lo estamos viendo aquí, pero ese espesor cortical disminuye hacia el sur y el ancho de la raíz cortical también disminuye hacia el sur, ¿ya? Esto yo creo que quiero que lo retengan, quiero que sean capaces de dibujar también un perfil de la anatomía, ¿no?, zona de subducción, ¿no es cierto?, y que incorporen esto dentro de su conocimiento y de su acervo de conocimiento relacionado con el margen andino, ¿ya? Es importante que un geólogo sepa cómo es la estructura interna de la cordillera, y quiero que retengan esto entonces, ¿ya? Ok, pero ahora, digamos,
conocemos, o lo que vimos recién nos muestra una imagen así como muy de primer orden acerca de la estructura o de la anatomía cortical de las cordilleras como los Andes, pero hay algunas preguntas básicas en relación con esto y con tratar de avanzar hacia tener mayor detalle sobre qué hay al interior de esa corteza o cómo es la estructura al interior de esa corteza. ¿Ya? Y esas preguntas es, bueno, ¿cómo se generan realmente las raíces corticales bajo las cordilleras? ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de engrosamiento cortical de erógenos de subducción? Es decir, cómo está asociado a la pregunta anterior en realidad, pero es un poco más específica. ¿Cuál es el mecanismo que genera la raíz cortical? Podríamos haber puesto. Y cómo se relacionan estos mecanismos con la deformación geológica superficial, que es la que nosotros los geólogos realmente podemos ver. ¿Ya? Nosotros vemos en realidad los primeros 2 kilómetros, con suerte, 3 kilómetros, cuando hay mucho relieve, ¿no es cierto?, de esta corteza. Y es allí donde en realidad podemos hacer observaciones acerca de la deformación. Y la idea siempre es tratar de ligar esto con esta estructura más profunda para entender en realidad cómo es que se forman realmente las cordilleras y sus raíces corticales. Y esa es la idea realmente de este módulo, del módulo 1, tratar de hacer una relación entre lo que vemos en el mapa geológico en términos de distribución de unidades y de ocurrencia de sistemas estructurales, de fallas, digamos, y de pliegue, poder relacionar eso que vemos en el mapa con la estructura cortical más profunda, con la anatomía cortical propiamente tal. Y para ello les muestro acá en realidad distintos modelos que son factibles todos y que han sido propuestos para caracterizar la estructura interna del orógeno andino. Y esto lo tomé directamente de una presentación de una colega argentina que se llama Laura Giambiaggi. Ella fue alumna, una de las mejores alumnas más destacadas del gran Víctor Ramos, del gran maestro Víctor Ramos, que ustedes ya han comenzado a escuchar seguro bastante. Y bueno, con Laura yo vengo trabajando hace varios años en realidad. A ella lo que le interesa es tratar justamente de dar respuesta a estas preguntas que les acabo de plantear. Y a mí me interesa poder aportar en realidad con una mejor comprensión acerca de la estructura interna y acerca del rol que pueden tener las variaciones en la temperatura y en el comportamiento termal y mecánico para relacionarlo con la geología. Así que hacemos un buen team en ese caso con varios otros colegas más y estudiantes que han estado trabajando con nosotros. Y bueno, de una presentación de ella entonces tomé estos 4 esquemas que están acá. Si ven, los 4 tienen elementos que son muy parecidos, digamos, sobre todo la estructura cortical de gran escala, la anatomía de la zona de subducción es igual en todos los modelos. Lo que cambia, como pueden ver, es la estructura interna de la corteza, ¿ya? Y hay 4 distintas posibilidades, ¿no es cierto?, que han sido planteadas por distintos autores a lo largo, digamos, de los últimos 40 años de estudio del margen andino. Eso lo vamos a ver en la próxima presentación, ¿no es cierto?, cómo estos distintos modelos han sido planteados y cuáles de ellos parecen tener mayor o menor cabida, digamos, o mayor o menor sustento en realidad dentro de tanto de los datos geofísicos que nos pueden mostrar si existen o no estas estructuras, como de los modelos geológicos construidos a partir de lo que uno ve en superficie. La verdad es que si uno lo analiza bien, los 4 modelos son, de alguna forma, son variaciones de este modelo que está acá, que es el que nosotros con Laura, digamos, estamos ocupando con mucho mayor peso, que es un modelo de despegue cortical, ¿ya?, con una singularidad, ¿ya? Existe, digamos, acá un punto singular, que ya lo voy a explicar con mayor detalle, ¿no es cierto? Pero si lo ven, todos son de alguna forma variaciones de este, porque este modelo de apilamiento cortical, donde tenemos varias fallas inversas, ¿no es cierto?, que lo que hacen es permitirnos que se engruese la corteza, ¿no es cierto?, a lo largo, montando bloques que vienen del antearco por sobre lo que sería el antepaís, ¿ya? Bueno, este modelo, si lo ven, en realidad es una repetición un poco de este, pero con más de una estructura, ¿no es cierto? De igual manera, este otro modelo también es muy similar, es un modelo que también contiene una falla inversa, si lo ven, digamos, voy a tratar de describirlo con mayor detalle. Lo que tenemos es una gran falla inversa que levanta el antearco por sobre la corteza del antepaís, ¿no es cierto? Y que se ramifica cuando llega a superficie, en lo que vamos a ver después sería una faja plegada y corrida.
Pero claro, aquí es muy simple porque tenemos solamente dos grandes bloques que se están montando uno por sobre el otro, ¿no? En este modelo de acuñamiento cortical lo que vemos es que, claro, esa estructura que veíamos originalmente está acá y la singularidad no está en el modo como está acá, ¿no es cierto? Es un punto singular, pero es un punto en el cual va muriendo la deformación. Tiene que ir muriendo, digamos, tiene que irse haciendo cero el desplazamiento, ¿ya? Y ese punto es un punto singular desde el punto de vista geométrico matemático, no puede existir. En realidad, en la singularidad, ¿no es cierto? Las leyes físicas como que mueren, pero justo saliendo de la singularidad es factible poder construir el modelo, ¿ya? Y en este caso la singularidad, como decíamos, está al interior de la corteza y desde ahí sale otra falla, una falla inversa sintética, digamos, antitética, perdón, a la anterior. Y lo que vemos entonces como una especie de acuñamiento. Esto es un modelo que algunos autores han llamado también, el propio Víctor Ramos, como modelo de cocodrilo. ¿Ah? Es como un cocodrilo que se está del oeste, ¿no es cierto? Está abriendo la boca y se está comiendo la corteza que viene hacia el este, como un cocodrilo chileno comiéndose la corteza argentina. Pero es un modelo que esencialmente es similar al que está acá, ¿ya? Acá la diferencia es que la parte de abajo, que ahora acá vemos el acuñamiento cortical, vendría en realidad a ser más bien el moho, y en el moho sí hay deformación, en este caso. Y el otro modelo es un modelo que se llama despegue cortical, al igual que este, pero con una variante importante, que es que acá no hay una singularidad, no se llega, digamos, con un nivel de deformación o con una falla en realidad hasta el modo, sino que se va perdiendo en realidad la deformación dentro de una zona de deformación dúctil en la corteza inferior. ¿Ya? Es una variante bastante útil y reológicamente adecuada de este modelo, en el sentido de que la corteza inferior, al estar más caliente, tiene un comportamiento dúctil y por lo tanto lo más probable es que las fallas efectivamente vayan transformándose de fallas frágiles en una falla dúctil o en una zona de formación dúctil. Por lo tanto, también es un modelo similar al que está acá, ¿ya? Pero bueno, nosotros hemos estado trabajando más teóricamente, digamos, con este modelo de despegue cortical con una singularidad y es de aplicación de este modelo, digamos, lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Mm? Bueno, trabajo en distintos trabajos con Laura, donde ella ha sido la primera autora en 2012, 2015, el 2017, un paper que en realidad yo ahí no participé, pero ahora sí en uno del 2020 que acabamos de mandar a revisar una revista a Nature Geoscience. Hemos estado desarrollando este modelo, esta idea, ¿no es cierto? Y se grafica de manera bastante buena, creo yo, aquí, en este esquema donde vemos la estructura de la zona de subducción, lo que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Tenemos el SLAV, el MO, el LAV, todo sacado del modelo de Tazara y Echaurren del 2012, pero importantemente aquí también dentro de la corteza se reconocen estas distintas zonas, ¿no? En colores más bien anaranjados vemos zonas que un modelo termomecánico que estamos ahora, digamos, preparando una segunda versión del paper para mandarlo. Ese modelo termomecánico está basado en realidad en una caracterización tridimensional de la temperatura al interior de la litósfera andina y que predice el comportamiento mecánico y predice entonces de que zonas que están muy engrosadas tienen un comportamiento dúctil y que también debido a la presencia de una corteza superior e inferior que son distintas composicionalmente, dada la alta temperatura, también hay niveles de deformación dúctil al interior de la corteza, ¿no? Dentro de lo que sería la corteza media superior. Y estos niveles de despegue son súper importantes porque es en estos niveles donde se enraizan realmente las estructuras, las fallas, digamos principalmente, que dan origen a las fajas plegadas y corridas que vamos a ver después a continuación. ¿Ya? Acá vemos que hay dos despegues, un despegue, ¿no es cierto?, en corteza media superior que está asociado a esta estructura importante y hay otro que se mete dentro de la corteza inferior dúctil. Y el resto de la corteza más bien tiene un comportamiento rígido o elástico dentro del modelo, ¿no es cierto? Un comportamiento que permite solamente su translación a lo largo de fallas, pero no la acumulación de deformación interna, por ser un material rígido. Entonces, el modelo funciona más bien como que hay movimiento a lo largo de estas estructuras que a su vez están regulados por
un comportamiento dúctil a la base de la corteza superior y a la base de la corteza inferior también. Y el movimiento entonces de estas fallas es lo que permite acumular un acortamiento cortical, que en este caso es de esta magnitud, digamos, se ha cortado todo el sistema en esta magnitud y todo lo que se ha cortado acá se ha engrosado la corteza a lo largo de estas fallas inversas en la corteza inferior principalmente. ¿Ya? Ese es el modelo teórico entonces que hay por detrás de lo que hemos estado haciendo y en este paper del 2015 lo aplicamos a un perfil geológico, digamos, para entender más bien un perfil geológico a la latitud de los 33,5 grados sur, por ahí, es decir, el límite entre los Andes centrales y los Andes del sur, principalmente. Como ven, entonces está este nivel de despegue en la corteza media, ¿no es cierto?, donde realmente se están enraizando todas estas fallas que a su vez están relacionadas con gran despliegue en lo que sería en este caso la cordillera principal, ¿no? Con rocas, en este caso si pongo la leyenda, pueden darse cuenta que estas rocas que están acá son rocas que van desde el Mioceno hasta el Triásico o Jurásico, ¿no es cierto? Esencialmente hasta el Jurásico, y que forman un gran sinclinorio, ¿no es cierto?, entre estas dos grandes estructuras que están acá, y hay un sector mucho más deformado, donde está todo el Mesozoico muy muy deformado, con una faja plegada de corrida muy apretada, donde se meten estas fallas, pero todas van a caer, ¿no es cierto?, dentro de este nivel de despegue de deformación dúctil. Y por otro lado, hacia Argentina, pasando entonces lo que sería la cordillera frontal acá, y cayendo hacia más bien la precordillera, ¿no? Vemos que hay otro sistema de fallas que está totalmente desconectado del anterior, que está asociado también a una falla inversa, pero que en este caso cae hacia la corteza dúctil, hacia la corteza inferior. Y bueno, este tipo de modelos son súper importantes porque este es un modelo geométricamente balanceado, constreñido con este control termomecánico y que permite entonces descomponer la historia geológica hacia atrás en el tiempo. Una vez que yo tengo la estructura actual, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo, puedo analizar la evolución temporal para poder construir esta estructura, y es lo que se hizo en este trabajo de Laura del año 2015, como lo van a estudiar durante el módulo 3, cuando volvamos, digamos, a tratar de entender con mucho mayor conocimiento de causa cómo se forma toda esta estructura, ¿ya?, en el tiempo. Bueno, en el paper del 2020, que está ahora en revisión, lo mandamos hace menos de un mes atrás, está todavía en la revista, están revisándolo, esperemos que les vaya muy bien este paper, ojalá. Explicamos un poco, con un poco más de detalle en realidad, el cómo funciona un modelo así, ¿ya? Y esto que ven acá en colores entre azules y rojos es un modelo del strength, o sea, de la resistencia mecánica de las rocas, que viene del modelo termomecánico que ya les explicaba anteriormente. Todas entonces las zonas que tienen colores azules tienen una strength o una resistencia mayor a 200 megapascales, por lo tanto son rocas elásticas, rocas que no se deforman frágilmente ni dúctilmente, y por debajo de 150 megapascales, todas estas zonas que están acá son zonas dúctiles, que es lo que vemos de hecho en estas Yield Strength Envelope, que es un concepto que yo sé que ustedes debiesen haber aprendido en geotectónica, espero que así haya sido. Y estas Yield Strength Envelope nos muestran entonces con la profundidad cómo varía esta strength, esta resistencia a la deformación, resistencia, digamos, a la deformación. Y vemos entonces que en zonas como por ejemplo acá en este zona 2, ¿no es cierto?, donde hay mucha temperatura porque el límite de litósfera-astenósfera está muy elevado, ¿no es cierto?, hay gran temperatura, esa mayor temperatura hace que toda la corteza inferior, que está acá, la vemos, ¿no es cierto?, tenga un comportamiento dúctil porque tiene un yield strength que es menor al estrés tectónico que podemos aplicar en esta zona, ¿no es cierto?, el orden de 200 megapascales es el estrés tectónico disponible a partir de la tectónica de placa. Si es que el yield strength es menor a ese estrés tectónico, va a haber un comportamiento dúctil, que es el que vemos acá, ¿no es cierto? Y si fuera mayor, entonces lo tenemos un comportamiento más bien elástico, que es lo que vemos en tonos azules. Pero entre medio, entonces, de la corteza superior elástica y la corteza inferior elástica, lo que vemos acá, por ejemplo, entonces, es que hay una zona de deformación dúctil también. Y esa zona de formación dúctil, bueno, lo ven acá, bien ahí, está llena de sismicidad, toda esta zona,
estos son sismos, ¿no? Y esos sismos parecen estar ocurriendo en los límites de esta zona de deformación dúctil. Es ahí entonces donde pensamos se están enraizando las fallas superficiales, ¿no es cierto?, en ese nivel de despegue, que llamamos un mega detachment. Y si es que empujamos a todo el sistema desde acá, ¿no es cierto?, desde Sudamérica se está moviendo hacia el oeste, y todo lo que sería la corteza, digamos, la placa continental sudamericana se mueve en esa dirección, manteniendo fija acá la fosa en realidad. Todo esto va a generar una translación de material cortical hacia la raíz cortical por debajo de este nivel de detachment, ¿no es cierto? Y la mayor cantidad de acortamiento va a estar en esta zona, ¿no es cierto?, entre una corteza superior y una corteza inferior que se está engrosando desde el este, ¿ya? Y bueno, esta falla a su vez importante acá, que es plana, se va hacia el oeste, ¿no es cierto?, va cayendo y es el límite entre lo que sería la corteza rígida, fría y rígida del antearco, con la corteza mucho más caliente y dúctil por debajo de la cordillera, ¿no es cierto? Y esto va a morir hacia esta singularidad que está acá. Ese es el modelo cinemático, ¿no es cierto?, que hay por detrás de los modelos, digamos, y de los estudios que estamos haciendo con Laura Giambiaggi, que a su vez está basado en este modelo termomecánico que se basa en la Gill Strain Envelope, en los distintos valores de temperaturas, ¿no es cierto?, y del comportamiento mecánico asociado a esa variabilidad de temperatura. Bueno, este modelo entonces es el que aplicamos en varios lugares, digamos, a lo largo de Chile, y que vamos a ver durante lo que queda de esta sesión, ¿no es cierto?, y también de la próxima, de qué aplicabilidad tiene a escala de todo el orógeno andino. Vuelvo a ponerlo acá, también con un esquema que en realidad viene de un paper que es del 2015 de la Laura, que simplifica un poco esto que está acá, ¿no es cierto? Y simplemente como para poner el ojo en este nivel de lo que llamamos nosotros el mega detachment, o décollement también en francés se llama décollement, y muchos autores, digamos, al escribirlo en inglés también lo ponen como en francés, master décollement, el detachment maestro, ¿no es cierto?, que asocia la deformación cortical. Y esto tiene un sistema que también se llama de rampa flat, ¿no? Flat porque es plano, y una rampa que en general también uno la podría extender tal vez esta singularidad hasta el slab subductado, y nos deja todo un sector de antearco, ¿no es cierto?, que se monta por sobre este otro sector que viene, digamos, corteza engrosada, que está siendo engrosada desde el oeste, desde el este, producto del movimiento de Sudamérica en esa dirección, ¿ya? Pero nos interesa ahora, para terminar esta charla, porque ya llevo 47 minutos, es probable que tal vez decida terminarla antes de terminar con el resto de las diapositivas, son varias las que me quedan. Lo que me interesaría ahora, digamos, seguir es con la pregunta, bueno, del cómo se observa la deformación a nivel de corteza superior y desde un punto de vista geológico, porque todo lo que hemos hablado en realidad es algo que no se ve, es algo que es interpretado a partir de modelos geofísicos que a su vez derivan en modelos termales, que a su vez derivan en modelos mecánicos, que nos permiten entonces tener una cierta idea de dónde podrían estar estos niveles donde poder enraizar nuestras fallas. Pero nos interesa saber en realidad de dónde viene, digamos, la evidencia geológica para estos modelos de rampa flat, digamos, o de mega detachment como los que estamos viendo, y qué es lo que podemos entonces apreciar en realidad en la deformación cortical que nos indique, ¿no es cierto?, la presencia o la existencia de este nivel o de estas zonas, digamos, de grandes fallas al interior de la corteza. Y por lo tanto, digamos, vamos a hablar acerca ahora de los estilos tectónicos en cordilleras tipo andinas. Y para eso voy a ocupar, como lo hice ya el año pasado, un paper de un geólogo estructural que se llama Adrian Pfiffner, un geólogo suizo que ya, bueno, es un caballero, imagino yo, en edad de retiro ya, de estarse retirando, y tiene un paper muy interesante, un review en esta revista que se llama Geoscience, que habla acerca de la tectónica tanto de piel gruesa como de piel delgada desde una perspectiva global, ¿ya? Thick Skin and Thin Skin Tectonics, a Global Perspective se llama el paper. Y
es un paper que de hecho tienen ustedes disponible o van a tener disponible con las carpetas de paper que les van a entregar los ayudantes, que vamos a hacerles llegar también con este módulo 1. Dentro de una carpeta, ¿no es cierto?, que se llama más bien papers generales, creo, o regionales. Es un muy buen paper, un paper muy bien escrito, con muchos ejemplos de tectónica de piel delgada y de piel gruesa, con una muy buena descripción, además de definiciones, digamos, sobre los mismos, que pueden estudiar entonces como para poder tener una idea más bien global sobre este tema. ¿Ya? Yo de aquí he sacado algunas cosas importantes, principalmente, digamos, ejemplos y definiciones de qué es una faja plegada y corrida. ¿Ya? Esto, los típicos fold and truss belts. Y vemos en este paper entonces que esencialmente hay de dos tipos de fajas plegadas y corridas. Están las fajas plegadas y corridas de piel delgada y las de piel gruesa. Las de piel delgada vemos acá entonces un muy buen ejemplo de la misma. Lo importante, ¿no es cierto?, es para poder determinar si las fajas plegadas y corridas son de piel delgada o de piel gruesa, es la relación entre la cobertura sedimentaria o volcano sedimentaria en el caso andino y el basamento cristalino que lo subyace, ¿ya? Ojo con estos conceptos porque van a ser súper importantes también para el trabajo que tienen que hacer en el práctico, de poder reconocer finalmente la relación que existe entre la cobertura y el basamento, ¿ya? Y en el caso entonces de una piel, de una faja plegada y corrida de piel delgada, o thin skin style, estilo de piel delgada, lo que vemos es que la cobertura está totalmente despegada del basamento. El basamento no tiene deformación, no hay ninguna falla que penetre dentro del basamento y las fallas y los pliegues se concentran totalmente dentro de la cobertura y hay niveles de despegue entonces similares a los que mencionaba anteriormente, digamos estos grandes despegues o mega detachment que separan ambos elementos, ¿no es cierto? Y que están en realidad en este caso, digamos, metidos dentro de lo que sería un estrato mecánicamente débil, porque esto está visto también en una escala relativamente pequeña, no en una escala cortical, ¿no es cierto? Pero probablemente estos niveles de débiles, ¿no es cierto? Mecánicamente débiles, podrían no estar relacionados a un estrato de yeso, por ejemplo, como pasa en muchas fajas plegadas y corridas, sino más bien a niveles termalmente debilitados, como los que les acabo de mostrar, ¿ya? Pero bueno, lo importante de una faja plegada y corrida de piel delgada es que el hecho de que la cobertura está totalmente despegada del basamento a lo largo de estructuras, ¿no es cierto?, de niveles de gran debilidad, formando entonces la faja plegada y corrida, a diferencia entonces de lo que pasa en una faja plegada y corrida de piel gruesa, donde las fallas están totalmente enraizadas dentro del basamento, el basamento está siendo afectado y vemos cómo se levanta, ¿no es cierto?, el basamento por sobre la cobertura, participando entonces de la deformación y estas fallas probablemente cuando entran a sectores mucho más calientes, digamos, en la corteza inferior, vean que aquí está el moho, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí es un poco extraña tal vez la escala, son 10 kilómetros, puede ser 30 kilómetros, pero cuando esto pasa, ¿no es cierto?, probablemente genera espesores bastante mayores de corteza, da lo mismo. Lo importante, ¿no es cierto?, es que en los niveles de corteza inferior, probablemente estas fallas ya no siguen como fallas frágiles, sino que se transforman en zonas de deformación dúctil, como estamos viendo acá, ¿ya? Ahora entonces ya no hay un nivel mecánicamente más débil, sino que es toda la corteza inferior la que es muy débil y las fallas entonces se meten acá. Lo importante, ¿no es cierto?, es que aquí la cobertura no está despegada del basamento, sino que actúa solidariamente con el basamento. Ya los pliegues, digamos, no son pliegues cortitos y apretados, sino que son grandes pliegues entre las fallas, ¿no es cierto?, que están afectando a la cobertura y al basamento por debajo de la misma. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos grandes extremos de fajas plegadas y corridas de piel delgada y piel gruesa. Y hay entre medio también un sistema, un estilo que es más bien transicional entre los dos, que son estos estilos de piel delgada, ¿ya? Pero con involucramiento del basamento. Es decir, si ven, digamos, piel delgada esencialmente porque las fallas son bastante planas, ¿no? Que es lo que caracteriza a los sistemas de thin skin.
con fallas que son de bajo ángulo, son cabalgamientos realmente que están levantando la cobertura y apilándola, lonjas de cobertura unos por sobre otros, pero claro, en este caso esos cabalgamientos afectan también al basamento y vemos que el basamento de hecho se está levantando por sobre niveles de la cobertura que quedan atrapados entre medio, ¿cierto? Pero produciendo un gran apilamiento cortical importante con pliegues que afectan en realidad principalmente, digamos, están siendo generados producto de la geometría que tiene el basamento y el hecho que si yo lo empujo genera también un plegamiento, ¿ya? Pero es un estilo que también se observa obviamente en la naturaleza y es transicional entre la piel gruesa y la piel delgada, por el hecho de que son fallas de bajo ángulo, pero que afectan al basamento. Bueno, yo voy a ocupar de aquí para adelante estas símbolos, digamos, estas abreviaciones, ¿no? Piel delgada, piel gruesa y esta B, digamos, representa el basamento incorporado dentro de la piel delgada, ¿ya? Es lo que descripción que voy a hacer a continuación. Y es importante también entender, ¿no es cierto?, de que hay una variación, un gradiente bastante notable, ¿no es cierto?, en la cantidad de acortamiento que pueden absorber estos dos estilos estructurales. Y entonces el acortamiento tectónico en realidad va de menor en el caso de la piel gruesa hacia mucho mayor en el caso de la piel delgada. ¿Por qué? Porque, bueno, estas fallas como son muy verticales o son, digamos, bastante con un manteo bastante alto, si bien pueden generar un salto en la vertical que es importante, el acortamiento que absorben es bastante menor, es muy menor. No hay mucho acortamiento, no se puede absorber mucho acortamiento en sistemas de estas características. En cambio, en un sistema de piel delgada se absorbe un montón de acortamiento, porque estas fallas, al ser más horizontales, ¿no es cierto?, trasladan en estos cabalgamientos, ¿no es cierto?, están trasladando un montón de material y las distancias, ¿no es cierto?, que recorren en realidad son mucho mayores. Acá vemos, por ejemplo, esta falla tiene del orden de 10 kilómetros, ¿no es cierto?, si lo vemos a esa escala, y si tomamos el tip de la falla y lo llevamos hasta este punto, ¿no es cierto? O si tomamos, por ejemplo, este marcador estratigráfico que está acá y lo comparamos con ese, bueno, si lo volvemos hacia atrás, probablemente el desplazamiento acá ha sido del orden de los mismos 10 kilómetros. En cambio, acá el desplazamiento entre ese punto y ese punto es mucho menor, del orden de algunos kilómetros con suerte. Por lo tanto, efectivamente existe este importante gradiente en el acortamiento tectónico y las zonas de fajas plegadas y corridas de piel delgada, por lo tanto, ¿no es cierto?, son capaces de acumular un acortamiento cortical muy, muy importante, muy grande, comparados con el acortamiento que existe en las zonas de piel gruesa. Y los sectores con basement y bold thin skin también están entre medio, digamos, de estos dos extremos, en términos del acortamiento tectónico. Bueno, y ahora les puedo plantear entonces la pregunta fundamental del módulo 1 en relación con lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y que, bueno, dice lo siguiente, ¿no? Esta pregunta fundamental. ¿Qué relación estructural existe entre el basamento ígneo metamórfico, principalmente preandino, que en el caso, digamos, de los Andes, exacto, me refiero a prejurásico, y la cobertura volcano-sedimentaria, que es principalmente andina, o sea, posjurásica, en términos de la anatomía cortical en cada segmento? ¿Ya? Es una pregunta un poco larga, voy a tratar de desglosarla un poco, explicársela un poco mejor, porque esta es la pregunta que cada grupo va a tener que contestar al desarrollar la parte práctica de este módulo 1. Para cada grupo, bueno, eso se lo van a explicar los ayudantes en el video que ellos mismos también van a incorporar dentro del módulo 1 en Canvas, ya, con mucho más detalle, pero lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que ustedes comprendan también esta pregunta ahora mismo, digamos, viendo este video, ¿ya? Y lo que van a tener que hacer en cada segmento que les toque a cada grupo, ¿no es cierto?, es estudiar la relación que existe en el mapa y en perfiles estructurales entre el basamento ígneo metamórfico y la cobertura volcano-sedimentaria, ¿ya? Para ello van a tener que tomar el mapa geológico unos 5 millones de Sudamérica, separarlo en lo que son rocas de basamento y rocas de cobertura, también separarlos por la edad preandino y andino,
y poder apreciar entonces el nivel de involucramiento del basamento dentro de la deformación en las distintas morfoestructuras que quedan expresadas en superficie, ¿no es cierto? Para poder ver entonces cómo varía esta relación entre deformación de la cobertura y involucramiento del basamento, a su vez, dentro de la estructura cortical. Para ello también van a tener disponible una serie de papers por segmento que les van a permitir entonces hacer esta asociación entre lo que se puede ver en un perfil estructural y lo que van a ver en el mapa. ¿Ya? Todo esto se lo van a explicar, espero, bastante mejor los ayudantes, con más detalle, con más tiempo. ¿Ya? Pero a esto nos vamos a dedicar, a tratar de generar esta relación entre basamento y cobertura, de entender la relación entre basamento y cobertura para poder a su vez relacionarla con la anatomía cortical de escala más grande en cada segmento andino. Y esto es importante porque nos da un súper buen marco para enfrentar el módulo 2 y 3. ¿Ya? Lo que nos va a interesar en el módulo 2 es poder apreciar justamente con más detalle ese basamento ígneo metamórfico, poder conocerlo en sus características geológicas y poder conocer su historia también, de cómo se formó ese basamento, de manera entonces de poder tener un panorama mucho más claro en realidad de los distintos tipos de basamento, de los distintos fenómenos y procesos que están por detrás de él y cómo la estructura heredada del basamento después en el ciclo andino, es decir, posterior al Jurásico inferior, toma un rol fundamental para poder construir los Andes, para poder, digamos, en las distintas fases de deformación, poder ir construyendo la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Involucrando al basamento en la deformación de una cobertura que se va formando a medida que va evolucionando también el margen andino, ¿ya? Bueno, hasta aquí voy a dejar esta presentación. Era importante para mí llegar hasta esta pregunta fundamental del módulo 1. Y para la próxima semana entonces vamos a hacer una revisión general en realidad de cómo distintos autores que han escrito papers también de escala regional, ¿no es cierto?, nos muestran esta variabilidad y nos muestran los distintos de estilos estructurales que existen a lo largo de la cordillera. Ok, hasta luego.